Buenos días, jóvenes. En esta sesión abordaremos la práctica número 4 del curso del Laboratorio Virtual de Mecánica 2. Les voy a compartir pantalla de la plataforma. Y la práctica número 4 se llama choques unidimensionales inelásticos, que tiene como objetivo que utilicen la ley de la conservación de la cantidad de movimiento para obtener información acerca de las velocidades de los cuerpos después de choques inelásticos entre dos cuerpos. En general, se denomina choque a una interacción entre dos o más cuerpos en la cual solo se fija la atención en lo que ocurre antes y después de ella, debido a que se desconocen en los detalles de los que ocurre durante la interacción o simplemente porque no son de interés para el estudio que se realiza. Los choques pueden ser perfectamente elásticos o inelásticos. En los primeros se conserva la energía cinética total de los cuerpos, mientras que en los segundos no. En esta práctica se estudian solo choques inelásticos. Ejemplos simples de estos son los llamados choques explosivos y los totalmente inelásticos. Un ejemplo de choque explosivo de especial interés es la desintegración espontánea de un núcleo atómico en otros dos. Antes de continuar con la práctica, me permito preguntarles si ya iniciaron la unidad 2 del curso. Sí, maestra. ¿Sí? Ok, muy bien. Como siempre, la recomendación es que antes de ingresar al simulador, ustedes lean todas las instrucciones a seguir y una vez leídas y comprendidas, entonces procedan a entrar al simulador. Le damos clic. Observamos que el simulador tiene un par de carritos a los cuales podemos modificar la velocidad inicial, su masa y abajo diferentes opciones de choques. Choque elástico, choque inelástico y explosión. Número 1. Choque explosivo. En el extremo inferior de la ventana elige la opción explosión y en el extremo superior derecho haz clic en Start y observa lo que sucede. Seleccionamos explosión y damos clic en Start. Podemos volver a ver dando Reset y luego Start. En este tipo de choque, en general, el cuerpo se divide en varias partes, pero nos limitaremos al caso en que solo se divide en dos. En la simulación, el cuerpo inicial está representado por dos carritos unidos que luego de la explosión se separan. ¿Qué condición debe cumplirse para poder aplicar la ley de conservación de la cantidad de movimiento? Utiliza la ley para argumentar por qué, después de la explosión, los carritos necesariamente han de moverse en la misma dirección y sentidos opuestos. Considera que las masas de los carritos, es decir, de las partes después de la explosión, son M1 y M2 y que inicialmente se encontraban juntos y en reposo. A partir de la ley de conservación de la cantidad de movimiento, halla la razón entre sus velocidades después de la explosión. Contrasta la fórmula que obtuviste ensayando con la simulación diferentes valores de las masas de los carritos. Anota los valores utilizados, así como las velocidades adquiridas por los carritos en cada caso. Para estudiar un poco esto, tienen que repasar la parte de ley de la conservación de la cantidad de movimiento de la página 126 de su lectura de la unidad 2 en el libro. Entonces tienen que repasar esta lectura y como recordatorio, el principio de conservación de la cantidad de un movimiento nos dice que en un choque entre dos o más cuerpos, el vector resultante o suma de los vectores
cantidad de movimiento después del choque es igual al correspondiente a la cantidad de movimiento antes del choque. Es decir, la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Y tenemos una fórmula que masa 1 por velocidad 1 antes del choque más masa 2 por velocidad 2 antes del choque es igual a masa 1 por velocidad 1 después del choque más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque. Esta fórmula es la que van a usar a través de los cálculos que les piden en la práctica. Y se pueden ayudar de los ejemplos del libro, el 2.4, por ejemplo. Y sí, el 2.5. Ahora imagina que los dos carros se están moviendo juntos con cierta velocidad cuando se produce la explosión, digamos a 2 metros por segundo. Predice para uno de los casos anteriores anotados cómo esto afectará las velocidades con que se mueven después de la explosión. Contrasta tu respuesta utilizando el simulador. Mientras que en el párrafo anterior, la velocidad 1 va a ser 0 porque está en reposo. En el siguiente párrafo, la velocidad inicial del sistema formado por los carritos unidos va a ser 2 metros por segundo. Y pues el simulador les da el resultado ya de los cálculos, pero ustedes los tienen que hacer, al igual que en los ejercicios de repaso donde ya se les da el resultado, pero lo que ustedes tienen que contestar es el desarrollo del cálculo. Entonces, para ver si están bien, ustedes la pueden mover aquí a 2 metros por segundo y darle clic. Y estas son las velocidades finales después del choque. Ustedes lo tienen que comprobar mediante los cálculos de la fórmula de la ley de conservación del movimiento. Número 2. Choque totalmente inelástico entre dos cuerpos. Se trata de aquellos casos en que después del choque ambos cuerpos se mueven a la misma velocidad, en particular en el caso en que uno de los cuerpos quede incrustado en el otro o adherido al otro. En la parte inferior de la ventana elige la opción Inelastic Collision, asigna al carrito de la izquierda cierta velocidad y al de la derecha 0 metros por segundo y observa lo que sucede. Entonces nos venimos aquí, Inelastic Collision, y asignamos cierta velocidad al carrito de la izquierda, al rojo le voy a poner 5, por ejemplo, al azul le voy a dejar 0 y le voy a dar Start. Considera que las masas de los cuerpos son m1 y m2 y sus velocidades antes del choque v1 y v2. Utiliza la ley de conservación de la energía de movimiento para obtener la fórmula que permite predecir la velocidad común v de los cuerpos después del choque. Ejercicios de ejemplo 2.4 y 2.5 para contestar estas preguntas, para ayudarse a contestar. Número 3. Ahora aplicarás la fórmula anterior a las situaciones que se indican a continuación. Al hacerlo, elige los valores de masa y velocidad de los cuerpos entre los considerados en la simulación a fin de poder contrastar después los resultados calculados por ti con los reportados por el simulador. En cada uno de los 4 casos, anota los valores elegidos para las masas y las velocidades, así como los resultados obtenidos. Entonces, vamos a aplicar la ley de conservación de movimiento en cada uno de estos 4 pasos. Y estos incisos que vemos aquí son las condiciones a los que vamos a poner el simulador
para nosotros anotar las cantidades y poderlas sustituir en la fórmula. Por ejemplo, el inciso A nos dice que la masa 1 es igual a la masa 2, la velocidad 1 es mayor que 0 y la velocidad es igual que 0. Entonces aquí yo tengo mis masas iguales. La velocidad de 1 es mayor que 0, en este caso 5 metros por segundo, y la velocidad inicial 2 es 0. Entonces, con esta misma situación podemos contestar el inciso A. El inciso B nos dice que la masa 1 es igual a la masa 2 y que la velocidad 2 es igual y de signo contrario a la velocidad 1. Entonces, si aquí tenemos 5 metros por segundo, de este lado vamos a tener menos 5 metros por segundo y le van a dar Start. En el inciso C nos dice que la masa 1 es igual a la masa 2, que la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, que es mayor a 0. Entonces, aquí nosotros le vamos a poner, por ejemplo, que la velocidad 1 son 10 metros por segundo y que la velocidad 2 son 5 metros por segundo. La velocidad 2 mayor que 0 y la velocidad 1 mayor que velocidad 2. Entonces le damos Start y vemos lo que sucede. Y cómo son las velocidades finales para cada carrito. En el inciso D, la masa 1 es diferente a la masa 2, la velocidad 1 es mayor que 0 y la velocidad 2 es igual a 0. Entonces, aquí vamos a cambiarle las masas. Si las masas son diferentes, vamos a poner que la masa 1 es 2 kilogramos y la masa 2, por ejemplo, son 3 kilogramos. Ahí son diferentes. Entonces, la velocidad 2 es 0 y la velocidad inicial le vamos a poner 3 metros por segundo. La velocidad 1 es mayor que 0 y la velocidad 2 es igual que 0. Tal como nos dice aquí, ustedes pueden elegir cualquier cantidad en tanto cumpla la condición del inciso, ¿de acuerdo? Entonces le damos Start. Contrasta tus resultados con los que se obtienen mediante el simulador. Entonces, ustedes van a desarrollar la fórmula y les tiene que dar lo mismo que la velocidad final de los carritos después del choque. Número 4. En los dos tipos de choques examinados en esta práctica, explosivos y totalmente inelásticos, ¿qué pudieras decir acerca de, inciso A, las fuerzas ejercidas por cada carro sobre el otro? Inciso B, los impulsos comunicados a cada carro durante la interacción con el otro. Inciso C, las variaciones de las cantidades de movimiento de los carros. Argumenta tus respuestas. Se conserva la energía mecánica total del sistema formado por los carritos. Explica. Finalmente, número 5, elabora en Word un informe del trabajo realizado. La plantilla del informe ya la tienen a la mano en el grupo del WhatsApp y cualquier duda estamos a la orden. En este momento les pregunto si tienen alguna duda, comentario, aportación que quieran realizar. Maestra, disculpe, ¿las ecuaciones las vamos a sacar del libro de internet? Están en el libro, son las mismas. Ok, maestra, muchas gracias. Si yo les mostré la página de internet antes, es porque ahí ya está como resumido todo lo que les quería decir. Pero es importante que ustedes sepan identificar en el libro de texto en dónde está la ecuación y además el libro del texto les explica cómo lo pueden utilizar
les explica la teoría. Si ya tienen a la mano la lectura de la unidad 2 de mecánica, se llama Ley de Conservación de la Cantidad de Movimiento, verán que inicia hablándoles de eso, de su contexto, y les habla del impulso de una fuerza y del teorema de impulso y la cantidad de movimiento y cómo se calcula la cantidad de movimiento. Se simboliza con una P minúscula cursiva y es igual a masa por velocidad. Entonces, con eso se calcula cantidad de movimiento. Y después tenemos en la página 126 la ley de conservación de la cantidad de movimiento, donde ya lo aplican a choques. ¿Ok? Entonces, en estos ejemplos les dice cómo hay que despejar la velocidad, que es lo mismo que les están pidiendo a ustedes en la práctica. Entonces, por eso es importante que lean en el libro. ¿Algo más? No, maestra, gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas o comentarios, les pido por favor que prendan su cámara para tomar la foto de evidencia. A la cuenta de 3 va la foto. Michelle, me parece que la activas y desactivas. Tengo problemas con la cámara. Ya voy a... Ok, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su asistencia. A partir de este momento, la sesión dejará de grabarse.